94.3 Radio Vida Abundante. This is KJVA-LP 94.3 San Bernardino, Radio Vida Abundante. Radio Vida Abundante presenta su programa Levántate, hay esperanza. No importa la situación en la que te encuentres, espiritual, emocional, financiera, de salud, hoy hay una palabra de esperanza con la evangelista Juanita Lozano. Jesús, de ti estoy enamorada, eres el dueño de mi corazón, la alegría de mi vida, el motivo de mi canción. Hierba se seca sin el agua, y como el día está triste sin el sol, y el arco iris si le quitan los colores, y si al gorrión le romperán su canción, como está un niño si le quitan su juguete, y si a la flor le quitarán su esplendor, como a la noche si le quitan las estrellas, así mi vida no es nada sin mi Dios, pues vale más un día en tus atrios que mil fuera de ellos muriendo sin tu amor. Pues vale más un día en tu presencia que mil lejos de ella muriendo por tu amor. Como está un niño si le quitan su juguete, y si a la flor le quitarán su esplendor. Bendiciones, amados. Les saludo una vez más de aquí desde las estaciones de Radio Vida Abundante, su estación de bendición. Amados, les saluda su amiga y su hermana en Cristo, Juanita Lozano. En este su programa, Levántate, hay esperanza en Jesús. Amados, espero que se la estén pasando muy bien. Les mando un cordial saludo. Les mando un abrazo muy fuerte desde aquí, desde la distancia, ¿verdad? Porque sabemos que pues el Facebook Live llega hasta muchísimo. Ahorita ya está casi en todo el mundo, hermanos. Entonces yo les saludo a todos. Quiero decirles que el Señor les ama, que ustedes son muy importantes para Dios. Amén. Que no importa lo que usted esté viviendo, no importa lo que usted esté pasando, siempre recuerde esto, amados, que en Dios tenemos esperanza, en Jesús hay esperanza. No importa su situación, como le decía, el Señor Jesús no ha perdido una sola batalla. Amén. Y por eso le digo, entonces gócese, ¿verdad? Este es el día que ha hecho Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Amados, en esta preciosa tarde, yo traigo para ustedes un tema que tiene por nombre el Dios que hace maravillas. Y voy a agarrar como base, amados, en la bendita palabra del Señor que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 12. Y voy a estar leyendo el verso 29 y 30. Para los que están en casita, si quieren agarrar sus Biblias y me quieren acompañar, pues sería de mucha bendición. Amén.
Y dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Padre, en esta hora, mi Dios, vengo delante de tu dulce presencia una vez más. Vengo a adorarte, Padre, vengo a bendecir tu santo y tu bendito nombre. Señor, mi alma te alaba, te bendice, te adora, te exalta, Padre. Solamente tú eres Dios, solamente tú eres Señor de toda la tierra, Señor, de debajo de la tierra, Señor, y de todos los cielos que existen, de lo visible y aún de lo invisible, Padre. Solamente tú eres Dios, Señor. Padre, en esta hora me pongo en tus preciosas y benditas manos. Te ruego, Señor, que uses mis labios, que no permitas que salga de mi boca nada que no venga inspirado por tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, este es tu tiempo, tú eres el Señor, habla lo que tú quieras, Espíritu Santo. Te adoro, Espíritu de Dios. Padre, gracias, te amo, Padre, te amo, Jesús. Y todo esto yo lo oro en el precioso y bendito nombre de mi Señor Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Amados, el Dios que hace maravillas. ¿Sabían, amados hermanos, que hay un Dios solamente que hace maravillas? Quiero empezar hablándoles de ese precioso Dios, de ese maravilloso Dios. Quiero decirles que ese Dios tan maravilloso que hace maravillas es el Dios de Israel. Muchísima gente, amados, se ha desviado de la verdad. Sabemos que la Biblia habla la verdad de Dios, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo a hombres de Dios. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, amados, es la verdad. Y es lo que debemos de creer y es lo que debemos de seguir. Amén. Lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras nos dicen, ¿verdad? Nos hablan del verdadero Dios, que es el Dios de Israel. Mucha gente, ¿verdad? Como le decía, siguen otras cosas, se han desviado terriblemente de la verdad. Y por eso andan errando, amados. Errando terriblemente, ¿verdad? Andan como barcos sin brújula en esta tierra. Porque, amados, no están siguiendo al Dios verdadero, al único Dios que existe. Y a ese Dios tan maravilloso y tan extraordinario que existe, que se llama el gran yo soy el que soy, Jehová Dios de los ejércitos. Amados, Él es el único Dios verdadero y de ese Dios es que yo hoy en este día le quiero hablar. Miren, amados, les voy a empezar hablando de la situación en la que se encontraba el pueblo de Dios, los israelitas. En aquellos años, amados, la palabra del Señor, ¿verdad?, nos habla de que los israelitas estaban subyugados, estaban sometidos bajo el yugo de los egipcios, ¿verdad? Ellos estaban como esclavos, el pueblo de Dios, bajo el yugo de los egipcios. Ellos tenían grandes promesas de parte de Dios, cuando Dios le hizo grandes promesas a Abraham acerca de toda su descendencia, ¿verdad? Pero sin embargo, esas promesas no se miraban, amados,
pero ni de lejos ni con miralejos las veían llegar. Ellos tenían grandes promesas, mas sin embargo, estaban pasando el peor tiempo de sus vidas. Estaban sometidos bajo los egipcios. ¿Y por qué razón, amados, ellos vivían así subyugados, oprimidos? Amados, ellos vivían en una angustia continua, ¿verdad? Los egipcios les daban grandes tareas tan terribles y ellos sufrían, amados, en manos de ellos. Se podría decir que ellos eran sus enemigos. No eran solamente sus dueños, sus señores, ¿verdad? Sino que ellos eran sus enemigos, amados. Porque lo único que buscaban de ellos era explotarlos. Y así estaba, amados, el pueblo de Dios. Estaban sometidos bajo los egipcios y no miraban, pero ni de lejos, cómo es que esas grandes promesas los iban a alcanzar o se iban a cumplir en sus vidas. ¿Por qué vivían ellos en esas condiciones, amados hermanos? ¿Sabe que Egipto representa al enemigo? Y así están, amados hermanos, en este tiempo. La mayoría de este mundo está bajo el yugo del maligno. Y viven así como en aquel tiempo. ¿Eran esclavos los israelitas? Eran esclavos, amados, de los egipcios. Y así en este tiempo, amados, si lo traemos al presente, así vive la mayoría de la gente, bajo el yugo del enemigo. Como ellos, ¿verdad? Representación de Egipto es el enemigo. El enemigo quería lo peor para el pueblo de Dios. Y los tenía subyugados bajo la mano de Faraón. Y hoy en día, amados, muchísima gente así vive. Bajo la esclavitud del enemigo. Y saben, tenían grandes promesas de parte de Dios. Y Dios quería lo mejor para ellos. Ellos soñaban con ser libres. Ellos soñaban con ser bendecidos, con dejar de ser esclavos. Ellos soñaban con todas esas bendiciones, ¿verdad? Mas sin embargo no las podían alcanzar. ¿Por qué razón no las podían alcanzar, amados hermanos? Ni aun cuando Dios le había hecho grandes promesas a Abraham. 430 años antes el Señor le había hecho esas grandes promesas a Abraham. ¿Por qué esas grandes promesas, amados, no se cumplían en el pueblo de Dios? ¿Saben por qué, amados? Porque el pueblo de Dios había sido hasta cierto punto contaminado por las creencias de los egipcios. El pueblo de Dios, amados, no conocían al Dios del cual yo le estoy hablando a usted, del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. No lo conocían, amados. No lo conocían. Acordémonos cuando el Señor se reveló a Moisés en la zarza. Moisés no conocía al Dios verdadero. Moisés, claro, ¿verdad? ¿Quién no se va a impactar, ¿verdad? Delante de una zarza que mira que no se quema y luego le habla, una voz sale de en medio del fuego. Claro que todo el mundo nos quedaríamos impactados, asombrados y quizás muchos hasta habríamos corrido. Pero, amados, cuando Dios le habla a Moisés, Moisés le pregunta y le dice, ¿cómo les diré a ellos que quién es el que me envía? ¿Cómo te llamas? ¿Se da cuenta? Ahí el Señor le dice, yo soy el que soy. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y de Jacob. El gran yo soy el que soy. Diles que yo soy es quien te envía. ¿Se da cuenta, amados, cómo ni aún Moisés conocía al Dios verdadero? Así está todo el mundo, la mayoría del mundo hoy en día.
No conocen al Dios verdadero, no lo conocen. No lo conocen, amados. Siguen las cosas que el mundo les ha metido, ¿verdad? Que el mundo les ha presentado, que el mundo ha diseñado para ellos. Eso es lo que el mundo ha abrazado. Y es a lo que le rinden culto, y es a lo que le rinden reverencia, y es en lo que depositan su fe, su confianza, y es a quien le dan su corazón. Imagínese usted, cuando entraron a la tierra, ¿verdad?, de Egipto, eran 66 personas cuando llegó Jacob a morar a Egipto, cuando José lo trajo a Egipto, su hijo José. Eran 66 personas. Y esas 66 personas, amados, definitivamente que sí conocían al Dios verdadero. Porque Abraham conoció al Dios verdadero. Con él Dios hizo pacto. Y de ahí con su hijo Isaac. Y de Isaac vinieron Jacob e Esaú. Y todos los hijos de Jacob fueron las 12 tribus de Israel. O sea, los 66 personas que entraron a Egipto sí conocían al Dios verdadero, amados. Al Dios que hace maravillas. El Dios que creó los cielos, el mar y la tierra y todo lo que en ellos hay. Es el Dios verdadero. El Dios que hace maravillas. A ese Dios yo te presento en este día. Y su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos. Pero ¿qué pasó después, amados? Ya cuando esta gente, ¿verdad?, se empezó a reproducir y a reproducir más y más y más. Y cuando todos los primeros, ¿verdad?, que llegaron a Egipto, Jacob con todos sus hijos y todos los más cercanos a Jacob fueron muriendo, incluso José. ¿Qué pasó, amados? Dice que fueron sometidos como esclavos bajo el yugo de los egipcios, ¿verdad? Y ahí, amados, el pueblo de Dios se fue olvidando de su Dios, del Dios verdadero. Se fue olvidando de su Dios. Supongo que los padres ya no les hablaban igual a sus hijos de ese gran Dios, del que ellos conocían, del verdadero Dios. Supongo que sus padres ya no les decían a los hijos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Lo que adoran los egipcios, eso no es verdad. Nosotros tenemos al Dios verdadero, que es el Dios que escucha, el Dios que mira y el Dios que nos puede hablar. Supongo que los padres dejaron de practicar, ¿verdad? Eso que Dios estaba siempre en el corazón, que cuando el Señor dice, ¿verdad?, y este libro, ¿verdad?, les enseñarás, estas palabras les enseñarás y las repetirás en el camino y les hablarás al acostarte y al levantarte, las hablarás y se las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Todo eso, amados hermanos, siempre ha estado en el corazón de Dios. Pero en ese tiempo, amados, la gente dejó de seguir al Dios verdadero. Pasaron tantos y tantos y tantos años que los israelitas fueron contaminados con las creencias de los egipcios. Y Moisés, amados, no conocía al gran yo soy el que soy. No conocían al Dios verdadero, al Dios que hace maravillas, al omnipotente, al todopoderoso, el omnipotente, ¿verdad?, al soberano. No lo conocían. Ni Moisés, fíjese usted, tremendo que ni Moisés conocía, cuando Moisés tenía un llamado sumamente poderoso con Dios. Moisés no conocía al Dios verdadero. Amados, ahorita quizás tú te encuentras como se encontraba Moisés, cómo se encontraba el pueblo de Dios, que no conocían a su Dios. Por eso quizás tú estás apartado de Dios y tú crees que estás bien. Tú crees que no hay problema, que tú estás bien.
y tú buscas, ¿verdad?, solucionar tus problemas. Porque, amados, ese es el deseo de todo ser humano, ser bendecido, y en eso se desgasta y en eso se les pasa la vida, ¿verdad? Casi desde que tienen uso de razón, y cada año, amados, ellos más y más se van interesando por ser prósperos, por alcanzar la prosperidad, por alcanzar la bendición, ¿verdad? En eso se les pasa toda su vida, amados, y se desgastan, ¿verdad?, con trabajos duros, se desgastan tratando de encontrar ellos la prosperidad y la felicidad. Pero quiero decirle algo, amado que me está escuchando. No existe felicidad y no existe prosperidad fuera de Dios. La gente, como le digo, no conocen al Dios verdadero, no lo siguen, no lo buscan. No se interesan por conocerle. Y cuando Dios nos llama y nos dice, ¿verdad? El Señor nos manda y nos dice, el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Te das cuenta cómo solamente hay un Dios? ¿Te das cuenta que todo lo que el mundo dice que es Dios, que tienen nombres raros, ¿verdad?, que no es el Dios de Israel? Amados, no existe otro Dios fuera del Dios verdadero. Aquí el Señor Jesús es quien nos lo dice, ¿sabes? Aquí no nos lo está diciendo ni Pedro ni Pablo, ¿verdad?, que fueron grandes hombres de Dios, los apóstoles del Señor, escogidos por Él y revestidos del poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Aquí no nos lo está diciendo ninguno siquiera de ellos, amados. Aquí nos lo está diciendo el Señor Jesús. El Señor Jesús es quien nos lo está diciendo. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Sí, y le está hablando a Israel. Nosotros representamos ahora a Israel, el pueblo de Dios, los injertados, ¿verdad? Y es este mandamiento, amados, el Señor Jesús es quien lo está hablando. Dice, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amados, ¿por qué la gente erra tan terrible en este mundo? ¿Por qué andan como ciegos, amados hermanos? Amado Radio Escucha, ¿por qué la gente anda como ciega? ¿Por qué hacen tanta maldad? ¿Por qué la maldad se ha incrementado y se seguirá incrementando todavía más? ¿Por qué te haces daño a ti mismo, amado, amada que me estás escuchando? ¿Por qué te haces daño a ti mismo o a ti misma? Queriendo caminar lejos de Dios. Queriendo rendir culto a cosas que no son Dios. Porque aquí dice, al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Quiere decir que si tú amas a Dios con todo tu corazón, ya no te va a quedar más corazón para amar a nada más. Quiere decir que si tú amas a Dios con toda tu mente, ya no te va a quedar mente para amar con tu mente a algo que no es Dios, a otro Dios con D chica. Cuando aquí el Señor Jesús nos dice, con toda tu alma, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Quiere decir que es con toda tu alma. No te está quedando ya nada más de tu alma. Porque ya con toda tu alma tú estás amando al Dios verdadero, al Dios de Israel. Sí me estás entendiendo lo que te quiero decir. Quiero que medites en este mandamiento, amados, que es el primer mandamiento,
Si la gente, amados, si la gente meditara en este mandamiento, que incluso la Biblia católica no lo tiene, lo quitaron. Pero aquí el Señor Jesús en el libro de San Marcos, capítulo 12, verso 29 y 30, ahí el Señor Jesús habla y dice de ese mandamiento, del primer mandamiento. Amados, si toda la gente obedeciéramos y meditáramos, ¿verdad? Claro, todos los mandamientos son importantes, pero hoy en día ni siquiera la gente lo sabe. Es más, le preguntan a alguien en la calle de un verso bíblico y ni siquiera un verso bíblico la gente lo sabe. Total ausencia del Dios verdadero. Por eso yo le decía, andan como ciegos en esta tierra. La gente se gobierna ellos mismos, hacen lo que quieren, viven como quieren. Y todavía ellos quieren ser bendecidos y quieren ser prosperados, dejando fuera de sus vidas al Dios verdadero. Y estoy hablando del Dios de Israel. Ahora, Dios quiere tu todo. El Señor no quiere un pedacito de tu corazón. Ni siquiera todo tu corazón menos una partecita mínima. No, el Señor no quiere eso tampoco. Al Señor se le da todo. Porque Él es el Todopoderoso, porque Él es Dios de toda carne, porque Él es el soberano, Él es el omnipotente, Él te hizo, Él te creó, Él te formó. Y tú eres la obra de sus manos. Tú te debes a Dios. Y solamente Dios es quien puede hacer maravillas. Como las hizo en el pueblo de Egipto, como las hizo cuando quería sacar a los israelitas del yugo de los egipcios. Cuando el Señor envió las 10 plagas y azotó a Egipto duramente. ¿Quién lo hizo? ¿Quién envió esas maravillas a la tierra? ¿Quién lo hizo? Fue el Dios verdadero. Tú no necesitas... Dios no necesita ayuda de nada ni de nadie en la tierra para bendecirte. Y tu bendición está con Dios, no está fuera de Dios. Dios es quien hizo esas grandes maravillas en Egipto. Él azotó con las 10 plagas a los egipcios. Y todo eso el pueblo de Dios lo miró. Pero no conocían a Dios. Dios estaba revelando a sus vidas porque era su pueblo amado. Y Dios quería revelarse a sus vidas y se estaba revelando a sus vidas con las primeras 10 plagas que mandó a los egipcios. Bueno, con lo primero, ¿verdad? Que empezó, que fueron las 10 plagas. Después, ¿verdad? Sabemos que el Señor los sacó del yugo de los egipcios y abrió el mar, amados, el mar rojo. Lo abrió ante los ojos de los israelitas. Ahí ellos ya estaban conociendo al gran Dios soberano, al único Dios que existe, al omnipotente, al omnisciente, al omnipresente, al todopoderoso, al gran Dios de Israel, al único Dios que existe. Ahí Dios ya se estaba revelando a los israelitas. Y les abrió el mar rojo, amados, por mano de Moisés, ¿verdad? Y los hizo pasar en seco. Amados, no se vayan, enseguida volvemos. Vamos a escuchar un canto. Me levantaré, no me quedaré tirado. Reclamo
Amados, retomando el tema, ¿verdad? El Dios que hace maravillas. Y amados, como les decía antes, solamente hay un solo Dios verdadero. Todos los demás, que el hombre, todo lo demás que usted conoce, que está fuera de Dios, amados, eso no es verdad, eso no existe, eso es falso. Porque no es bíblico, amados. Nosotros debemos de obedecer lo que dice las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras nos dan testimonio del gran yo soy el que soy, del maravilloso y extraordinario, sublime y santo, el todopoderoso, el Dios de Israel. Él es el único Dios que hace maravillas, amados. Y entonces el Señor, ¿verdad?, los saca de Egipto y entonces les abre el mar, amados. Imagínese usted un Dios tan poderoso que es capaz de abrir los mares, que es capaz de pasar al hombre, a su pueblo amado, lo pasó en seco. ¿Usted en verdad cree que Dios necesita ayuda para bendecirlo a usted? Cuando la gente dice, es que yo le pido a los santos porque los santos van y hablan con Dios. Y así Dios pues me bendice porque los santos van y hablan con Dios para que me bendiga. Por eso yo le pido a los santos. Amados, Dios no necesita ayuda de nada ni de nadie. Él es el todopoderoso. Él es el gran yo soy el que soy. Y fuera de Él no hay bendición. Amados, ¿saben por qué razón Dios también humilló terriblemente y azotó terriblemente al pueblo de los egipcios? Por la gran idolatría que tenían. Una, porque habían tratado tan mal a su pueblo, ¿verdad? Eso se lo dijo a Abraham. Le dijo que él iba a tratar con la ciudad, que los iba a tener bajo su yugo. Pero también, amados, por la gran idolatría que tenían en sus vidas y en sus corazones. Y aparte de todo, ¿sabe qué? La hechicería. Los egipcios estaban atestados de brujos. Siempre andaban consultando a los brujos. Y no conocían al Dios verdadero. ¿Sabe que el pueblo de Egipto se pudo haber salvado si hubieran escuchado a Moisés? Bueno, ya el Señor había dicho, ¿verdad?, que iba a endurecer el corazón de Faraón. Claro, nadie puede venir a Cristo si no le es dado por Dios. Y Dios ya había hablado que iba a endurecer el corazón de Faraón. Pero Dios trató duramente con ellos, amados, por muchas razones. Una de ellas, como le digo, es porque Dios siempre va a castigar la maldad en el corazón del hombre. El Faraón era malo. Hacía lo malo. Y usted habrá escuchado de la gloria de Faraón, ¿verdad? Y quizás decía, wow, Faraón, ¿verdad? Faraón es lo que ahora representa como el rey, ¿verdad? Ahora en estos días. Pero mire cómo Dios lo castigó. Porque su corazón estaba lleno de todo menos de Dios. Amados, fuera de Dios no hay bendición. Egipto representa al mundo. Y la gente en este día está sometida bajo el mundo. Y hay total ausencia en sus corazones de Dios. Como le decía, hacen lo que quieren, creen en lo que quieren. Y están en una hamaca con una piña colada. Día a día así viven. Piensan que no va a haber consecuencias, de que sus vidas las vivan apartadas de Dios, de que se gobiernen a ellos mismos. ¿Saben, amados, que Dios le dio a Moisés mandamientos, decretos, estatutos? Dios le dio a Moisés estatutos, decretos y mandamientos. ¿Y sabe por qué razón se los dio? Porque Dios no quería que su pueblo anduvieran como ovejas sin pastor.
que vivieran como querían, porque de esa manera ellos no iban a ser bendecidos, amados. Y el deseo de Dios siempre ha sido bendecirnos, bendecir a su pueblo, bendecir a los israelitas, que es su pueblo. Pero Dios les dio mandamientos, amados. ¿Por qué razón dio Dios mandamientos? ¿Por qué razón Dios dio decretos? Estatutos. ¿Por qué razón, amados? Porque nosotros, sin Dios, amados, ¿cómo le digo? Somos como barcos sin brújula. ¿Cómo anda un barco sin brújula, amados? Nunca va a llegar a su puerto, ¿verdad? Va a terminar, ¿cómo le digo? Todo perdido el barco. Y nunca va a llegar a su destino correcto. Dios no es como el hombre, amados. Dios no es como el hombre que muchas veces engendra hijos y los deja, ahí se va, a la deriva. Y los deja olvidados. Dios no es así con el hombre, amados. Dios nos hizo y Él se interesa por nosotros. Pero Él no nos puede. ¿Por qué razón Él no bendecía a los israelitas, amados, cuando estaban bajo el yugo de los egipcios? Porque no le conocían. Una persona no puede ser bendecida si no conoce al Dios verdadero. Los israelitas, ¿por qué estaban siendo tan oprimidos por Egipto, que es representación del enemigo? Porque no tenían a Dios en sus corazones ni en sus vidas. Dios primero tenía que sacarlos de Egipto, revelarse a sus vidas, ¿verdad? Revelarse a sus vidas, y los israelitas, al ser enseñados por Moisés, iban a hacer sus mentes transformadas y sus corazones transformados. Debían los israelitas de desaprender lo que aprendieron en Egipto. Sus mentes tenían que desaprender lo que habían aprendido en Egipto, porque ellos habían sido contaminados por todas las cosas que traían de los egipcios. ¿Saben que cuando ellos salieron, ellos no iban siguiendo a Dios, los israelitas? No iban siguiendo a Dios, amados. Iban siguiendo a Moisés. Por eso cuando ellos se sentían mucha sed, querían apedrear a Moisés. Por eso le decían, ¿para qué nos sacaste? Ellos iban siguiendo a Moisés, amados. Ellos no iban siguiendo a Dios. Ellos iban siguiendo a su líder, a Moisés. Por eso cuando Moisés se fue, ¿verdad? Y duró 40 días en el desierto, allá arriba en el monte Sinaí, cuando el Señor le dijo, sube, porque le iba a entregar las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Por eso cuando se tardaba, ¿verdad? 40 días, los israelitas, ¿qué es lo que hicieron, amados? Ellos le dijeron hicieron, estaban oprimiendo tanto a Aarón, ¿verdad? Y Aarón no podía estar sin Moisés, porque Moisés era de los que se morían primero, antes de apartarse de lo que Dios le decía y antes de fallarle a Dios. Pero hay personas que no pueden estar bajo presión de la gente que está rodeada y terminan haciendo lo que la gente de su entorno les está diciendo. Aarón terminó haciendo lo que ellos le pedían. Ellos le pedían un becerro, un Dios, ¿verdad? Imagínese usted, tremenda aberración y abominación para Dios, un becerro, amados. Y se postraron ante esa cosa y lo adoraron. Amados, ¿se dan cuenta ustedes cómo está a veces el corazón del hombre y el entendimiento del hombre tan entenebrecido?
Y usted me dirá, ¡oh, sí, un becerro! ¡Qué bárbaros! ¿Cómo se pudieran postrar ante un becerro? Bueno, amados, para Dios no hay diferencia si es un santo o si es una virgen. Para Dios es lo mismo, es abominación, eso es, Dios lo condena, Dios lo reprueba y Dios lo prohíbe. No importa la forma que tú le des al barro, no importa de qué color lo pintes o cuánto oro le pongas, todo eso son dioses falsos. Todo eso son dioses falsos. Y Dios lo prohíbe y Dios lo condena. Y amados, eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Imagínese usted. Bueno, amados, así está el mundo ahora. Así está el mundo hoy en día. Hay muchísimas sectas, hay muchísimas creencias que no son bíblicas. Se hacen sus propios dioses, adoran a sus líderes. A quien se le ocurre y es un buen alfarero empieza a hacer imágenes porque piensan que eso es un buen negocio. Y se ponen y las venden. Y la gente que está cegada, el diablo le cegó el entendimiento, los ojos del entendimiento, y compran esas cosas que los hombres hacen, las llevan a sus casas, las adoran, las exaltan, las reverencian y les rinden culto. Imagínese usted, ¿cómo es posible que la gente viva así en esas condiciones? Cuando ya Jesucristo vino hace más de 2000 años. Y Él dice, nadie viene al Padre. Él dice, yo soy la verdad, soy el camino y soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Amados, la Biblia hace ya muchísimos años que existe. ¿Y saben por qué el Señor permitió que la Biblia existiera? ¿Saben por qué? Porque Él quiere bendecirnos, amados. Él quiere hacernos bien. Pero no podemos ser bendecidos si no conocemos a Dios. ¿Cómo podemos ser bendecidos si no conocemos siquiera a Dios? Menos lo vamos a obedecer si no lo conocemos. Debemos interesarnos, amados hermanos. Miren lo más básico. La gente ni siquiera sabe los 10 mandamientos. Hasta ese punto de ignorancia estamos muchas veces. Los 10 mandamientos, amados. Le voy a decir algo. En muchísimas casas los tienen ahí, ¿verdad? Ahí los tienen en la pared. Pero si usted va y usted le pregunta, a ver, dime los 10 mandamientos. Yo le aseguro que más de 2 o de 3 no se los van a decir. Y muchos de ellos, si acaso le dirán 2. Muchos ni siquiera le dirán 1. Amados, hay total ausencia de Dios en el corazón del hombre. Y Dios quiere que toda la gente se interese por conocerle a Él, al Dios de Israel. ¿Y cómo lo van a conocer? Solamente leyendo las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras son las que dan testimonio del Dios verdadero. ¿Sabe? Los israelitas iban por el desierto, ¿verdad? Pero como le decía antes, ellos no iban siguiendo a Dios. Ellos iban siguiendo a Moisés. Ellos iban tras lo que Dios había dicho, que les tenía preparada una tierra donde manaba la leche y la miel. Ellos iban tras eso. Ellos no iban, su corazón no estaba con Dios. Por eso cuando sentían sed, empezaban a blasfemar, empezaban a murmurar. Porque ellos iban tras lo que Dios les podía dar. Si sus corazones hubieran sido rectos con Dios, como fue el corazón de Moisés, como fue el corazón de Josué, como fue el corazón de Caleb, ellos hubieran entrado también a la tierra prometida.
Porque en el corazón de Dios, amados, siempre ha estado bendecirnos. En el corazón de Dios siempre estaba bendecir a su pueblo. Imagínese usted las maravillas que Dios hacía. Hacía llover maná del cielo. Hacía que del cielo lloviera pan. Imagínese las maravillas de Dios. Y usted lo está cambiando por un pedazo de metal, por un pedazo de madera, por un pedazo de oro, o aunque le dieran una mina de oro. ¿Usted lo está cambiando por eso? ¿Al Dios soberano? ¿Al Dios que lo hizo, que lo formó y del que ha tenido misericordia de usted una y otra vez, aun cuando usted no le ha rendido todavía su corazón? ¿No se lo ha entregado? Fuera de Dios, amados, esta vida no tendría sentido. Sin Dios, esta vida no tendría ningún sentido, ¿sabe? Lo más hermoso de la vida es tener a Dios en tu vida. Es tenerlo en tu corazón, vivir para Él. Cantarle a Dios, adorarlo. Es lo más bello que te puede pasar en este mundo. Y en el anhelo de Dios siempre era bendecir a su pueblo. Él lo dijo: yo les tengo preparada una tierra donde mana la leche y la miel. Y hacia allá los llevaba, amados hermanos. Pero el pueblo de Israel nunca aprendió a conocer a Dios. Nosotros, amados, las personas debemos de seguir a Dios no por lo que Él nos pueda dar, sino por quien Él es. Él se merece lo mejor de todo ser humano, lo mejor de nosotros. ¿Saben que hasta las estrellas alaban a Dios? Los pájaros alaban a Dios. Toda la creación alaba a Dios, amados. Y que el hombre no lo alabe, que el hombre no lo exalte, no lo reverencie. Amados, eso está terrible, mire. Los pajaritos que no tienen, ¿cómo le digo? Dios nos dio a nosotros la sabiduría, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que un hombre a quien Dios le dio sabiduría, entendimiento, amados? Eso solamente fue para el hombre. ¿Cómo es posible que los animalitos, la creación de Dios, alabe al Todopoderoso, al Soberano, y el hombre no, amados? ¿Se da cuenta cómo está el corazón del hombre de desviado? Amados, total ausencia de Dios está en las vidas de las personas. Y aquí lo más peligroso es que ya Dios viene pronto, el Señor Jesús ya mero regresa. Y la gente todavía no se interesa por conocer las Sagradas Escrituras, por obedecer lo que Dios nos manda hacer, para que al final Dios nos bendiga. ¿Sabes que Dios no te puede bendecir si tú todavía no le conoces, si tú todavía no le entregas tu corazón, si tú todavía no caminas con Él aquí en la tierra? Y tú podrás decir: no, pero pues yo soy bien bendecida, yo tengo todo. Mira, traigo un Mercedes-Benz, tengo una gran compañía, tengo millones ahí en mi banco. ¿De qué bendición tú me hablas? Yo estoy sumamente bendecida. Tienes cosas. Eso es lo que tienes, cosas. Pero no tienes a Dios, que es la bendición más grande. Tenerlo a Él, amados, es tenerlo todo. Por esa razón es que Dios primero quiso tratar con el corazón de los israelitas. Primero se quiso revelar a sus vidas y los quiso enseñar, amados, con los mandamientos, con las leyes, con los estatutos. Moisés no paraba de enseñarlos. No paraba de enseñarlos. Pero Moisés no podía forzarlos. Moisés solamente les podía enseñar. Amados,
Todo lo que Moisés les hablaba a los israelitas es para nosotros en estos días. Y todo eso quedó plasmado aquí en estas maravillosas hojas que es la Biblia. Nosotros representamos, amados, al pueblo de Dios. Esta vida es el desierto por donde vamos. Canaán significa el cielo. Amados, ¿cómo vamos a llegar al cielo si no nos interesamos por conocer a Dios? ¿Sabes que para Dios es terrible que tú tengas idolatría en tu corazón? ¿Sabes que para Dios es abominación el que tú murmures y no le creas cuando Él te habla de bendecirte? Y tú empiezas a murmurar y empiezas a no creer. ¿Sabes que a Dios eso no le agrada? ¿Sabes que la incredulidad a Dios lo irrita? La incredulidad. El que tú te quejes. Cuando ya el Señor ha hablado de bendecirte y tú te quejas porque todavía no ves la bendición y te empiezas a quejar. ¿Sabes que Dios espera que siempre le creamos aun cuando no miremos las cosas? Dios quiere que le creamos y que confiemos en Él, en que Él lo va a hacer. ¿Sabes que aún para sanarte, si Dios dice en su bendita palabra que Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida? ¿Debemos creerlo, amados? ¿Sabes por qué razón el pueblo de Dios, los israelitas, no pudieron entrar a la tierra prometida? Porque en sus corazones todavía había idolatría. Eso lo podemos ver cuando orillaron a Aarón a hacerles el becerro. Y mira, hasta sirvieron de estorbo a Aarón. Porque Aarón no entró a la tierra prometida tampoco. Amados, sigamos a Dios con la actitud correcta. Quiero decirte que Dios es el único que puede darte tu milagro. Que Dios no necesita ayuda de nada ni de nadie. Él te puede dar tu milagro. Él es el Dios que hace maravillas. Nada ni nadie más. Cuando Dios quiso tratar y castigar a los egipcios, ahí no estuvieron sus imágenes para salvarlos a todos los que se estaban ahogando en el río, en el mar. Ahí no estaban sus dioses. ¿Quién fue el que hizo como Él quiso? Fue Dios, el Todopoderoso, el Soberano. La gente se puede hacer todo lo que quiera con sus manos, podrá hacer sus esculturas, sus imágenes, postrarse ante todas esas cosas que son abominación delante de Dios. Pero al final de cuentas, acuérdate que Dios te va a juzgar. Y que no hay nada ni nadie más hermoso que Dios, el Todopoderoso. Y que Él te está invitando a que vengas a Él, porque Él te quiere abrazar, te quiere bendecir. Él es el Dios que hace maravillas. En las manos de Dios está tu milagro. En las manos de nadie más está tu milagro. Solamente en las manos del Todopoderoso, del Soberano. Si estás llorando, estás triste, estás pasando por una situación adversa terrible, de la cual tú piensas que nunca vas a poder salir, déjame decirte que así como los egipcios, ¿verdad? Sus dioses falsos no los pudieron ayudar. Bueno, el gran yo soy el que soy.
Él sí te puede ayudar. Y Él te invita a que vengas a Él, porque Él te ama y Él quiere ayudarte. Y Él quiere revelarse a tu vida. ¿Sabes que Dios no hay nada que sea imposible para Él? Por esa razón, amados que me están escuchando, ustedes no tienen por qué tener otras creencias fuera de Dios. Miren, tener al Todopoderoso en sus vidas, como les decía, es lo más maravilloso, lo más bello que te puede pasar en esta tierra. Es quien más te ha amado, al punto que entregó a su Hijo por amor a ti para salvarte. Y si Él nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas que estamos necesitando? Pero tu bendición, tu prosperidad, tu milagro, solamente están en las manos del Dios de Israel. Amados, no busques tu bendición en otro lado. No busques tu prosperidad en otro lado. Búscala en Dios. Búscala en Dios. Que tu todo sea Dios. Ama a Dios, como dice el mandamiento que el Señor Jesús, ¿verdad?, estaba hablando. Él dice, el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Amados, si nosotros cumplimos con los mandamientos de Dios, créanme que nuestras vidas van a ser bien bendecidas. Obedezcamos a Dios, amados. Amémonos. ¿Saben que amarse a uno mismo es invitar a Dios a nuestro corazón? Hacerlo el Señor de nuestras vidas. Dejar que Él sea el Señor de nuestras vidas. Obedecerlo. Eso es amarnos, amados. Y bueno, yo les dejo con este mandamiento tan precioso, ¿verdad? Démosle todo nuestro corazón a Dios, porque Él es el Dios que hace maravillas. Que el Señor te bendiga. Te habló tu amiga y tu hermana en Cristo, Juanita Lozano. Y nos vemos el próximo sábado a esta misma hora. Pásensela bien. Amén. Y recuerden, en Jesús hay esperanza. Levántate, porque en Jesús hay esperanza. Bendiciones. Este fue tu programa Levántate, hay esperanza. Te esperamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde en Radio Vida Abundante. Si te gustaría contactarte con la evangelista, llama al 909-462-2634. 909-462-2634. Jesús, de ti estoy enamorada. Eres el dueño de mi corazón, la alegría de mi vida, el motivo de mi canción. This is KJVA LP 94.3 San Bernardino, Radio Vida Abundante.